Muy buenas, bienvenido al episodio cuarto del podcast. Hoy hablo con Jaisalmer de Frutos, que es psicóloga y neurocientífica. Lleva varios años trabajando en el campo del envejecimiento, la demencia y el estilo de vida saludable. Desde 2014 se ha dedicado a explorar las interacciones entre factores genéticos y de estilo de vida para promover la salud cerebral. Y ahora realiza su actividad investigadora con un pie entre España y otro en Australia, también pasando por Canadá y Estados Unidos. Al fin y al cabo he decidido traerla al podcast porque es una persona apasionada de la comunicación y la divulgación científica que ha convertido su vida hacia un modelo más inteligente. En esta entrevista, Jaisalmer y yo cubrimos toda su trayectoria, desde sus inicios como estudiante de psicología hasta su vida actual como investigadora, y hablamos de temas tan interesantes como ¿qué fue lo que empujó a Jaisalmer a cambiar su estilo de vida y el de las personas? ¿Qué lecciones aprendió Jaisalmer en sus investigaciones sobre el envejecimiento? ¿Qué papel juegan los beneficios a corto y largo plazo de la actividad física en el cerebro? ¿O en qué consisten las últimas investigaciones y avances para mantener una buena función del cerebro? Si no conoces a Jaisalmer, te adelanto que es una de esas personas a las que da gusto escuchar porque su trabajo e ilusión son contagiosos, así que creo que esta entrevista te va a encantar. Pero bueno, prefiero no adelantarte nada y que lo descubras tú mismo, así que sin más dilación te dejo con Jaisalmer. Antes de empezar, os quiero presentar al nuevo patrocinador del podcast, NutriBrain, que es una empresa de Barcelona que se dedica al desarrollo de suplementos 100% naturales con el objetivo de hacer más accesible los suplementos de la mejora diaria. NutriBrain ofrece productos para descansar mejor, reducir la ansiedad y estar más energético y concentrado durante el día a día. Hace tiempo que recurro personalmente a sus productos y ahora con el código SMART25 SMART25 tienes un descuento del 25% en todas sus compras. Ahora sí, lecciones de un cerebro sano con Jaisalmer de Frutos. Bueno, bienvenidos a este cuarto episodio del podcast de Smart Sapiens. Hoy os he traído una persona que es una apasionada de la educación y que se ha dedicado al campo de la investigación en cuanto al envejecimiento y el estilo de vida saludable. Has publicado varios estudios. Vamos a hablar sobre muchas cosas hoy relacionadas con el envejecimiento y cómo mantener un cerebro sano. Así que nada, bienvenida al podcast, Jaisalmer. Muchas gracias por invitarme, tenía ya muchas ganas de venir y bueno, pregúntame lo que quieras, para eso hemos venido. Pues sí, vamos a hablar hoy sobre las claves o lecciones para mantener un cerebro sano, pero o sea, no solo desde la enfermedad y las patologías y cómo frenar el desarrollo o el declive cognitivo, sino cómo mantener una buena función cerebral desde ahora, desde mañana, ¿no? O sea, también cosas que pueda aplicar la gente. Y como me gusta hacer siempre, me gustaría que nos contaras un poco tu historia hasta hoy. O sea, ¿qué te ha motivado a lo largo de tu vida para llegar hasta lo que has hecho hoy? Y una cosa que tengo mucha curiosidad es ¿por qué te decantaste por el estudio de la biología cuando ya venías haciendo cosas en el campo de la psicología? Bueno, a lo mejor la pregunta tendría que ser al revés. ¿Por qué te metiste en la psicología si tú tenías claro que lo que te gustaba era la biología y la cabra tira al monte, ¿no? Yo, si te soy sincera, me gustaban mucho las dos disciplinas y cuando estaba en bachillerato pues no tenía muy claro qué elegir, hasta el punto de que hice la prescripción en la universidad a las 4 de la mañana el día antes de que cerrara el plazo. Puse biología como primera opción. Llevaba tanto tiempo dándole vueltas que había caducado la sesión y me arrepentí profundamente, y cuando repetí el proceso puse psicología como primera opción. Y entonces pues empecé la carrera de psicología, que es súper bonita y me encanta, pero descubrí la neurociencia y vi pues un punto en el que podía desarrollar las dos áreas que a mí me gustaban y me motivaban. Así que yo creo que desde el principio de la carrera tuve claro que lo que me gustaba a mí era la neurociencia y era lo que me quería dedicar, pero a priori a mí me gustaban otras cosas. Me gustaba mucho el desarrollo infantil, me gustaba mucho, pues eso, entender el desarrollo del cerebro, pero en esas primeras etapas de la vida, ¿no? Y pues cuando terminé la carrera y estaba empezando a formarme en investigación, yo quería formarme en una técnica y empecé a trabajar en el laboratorio en el que sigo trabajando a día de hoy. Y yo entré ahí con la idea de aprender la técnica para luego pues llevarme esa técnica a esos estudios con niños, que es lo que a mí me gustaba, ¿no? Y allí se hacían proyectos de envejecimiento y de enfermedad de Alzheimer y eran los pacientes con los que yo empecé a trabajar y la verdad es que me gustó muchísimo.
y decidí pues que quería dedicarme a ello. Yo, de hecho, recuerdo una mujer un día en concreto que se retrasó mucho el taxi que venía a recogerla y estuvo allí en la sala de espera después de terminar más tiempo del que habíamos planeado. Y me dijo, bueno, tú vete tranquila a hacer tus cosas, que yo aquí estoy bien, no te preocupes, que a mí no me espera nadie en casa, ¿no? Y como que a mí me movió mucho esa conversación con esa mujer ese día. Es decir, yo no, a mí no me gustaría que hubiera gente que se sintiera así, que se sintiera pues triste, sola, mayor y qué podemos hacer para que esta gente se sienta, cuando nosotros lleguemos ahí, porque ahora ya pues no podemos volver atrás, pero qué podemos hacer para que haya menos gente que se sienta así, ¿no? Y eso fue un poco lo que me movió. Yo, entre tanto, me dedicaba a cosas de lenguaje, de bilingüismo, relacionadas también, pues un poco con esa preservación de la función cerebral hasta pues los últimos días, pero no me había metido en el mundo de la actividad física. A mí me cayó un cuestionario un día en la mesa y me dijeron, llama a 200 personas y Teresa hace esta encuesta. Y yo me metí a ello y me lo pasé súper bien entrevistando a la gente acerca de la actividad física a lo largo de la vida y además me di cuenta de que no era algo que se estuviera midiendo muy bien. Entonces profundicé un montón en eso para ver cómo lo podíamos hacer mejor y entender mejor qué actividad había mantenido a la gente a lo largo de su vida y qué actividad estaba haciendo en la actualidad. Y decidí virar un poco mis estudios, quedarme en ese laboratorio, desarrollar allí mi tesis y centrarme en la actividad física y dejar un poco de lado esos otros estudios que venía desarrollando acerca de otros hábitos de vida. Así que eso fue un poco el camino. Y empezaste, porque tú eres una persona que hace muchísima actividad física, por lo que sé. No. ¿Eso fue a posteriori o fue antes? Sí, eso es gracioso. Yo he suspendido educación física en el colegio toda la vida y no me consideraba una persona físicamente muy activa. Cuando empecé a desarrollar estos estudios, yo ya había empezado a hacer un poco más de ejercicio, pero nada muy significativo, ¿no? Nada muy llamativo. Yo iba al gimnasio un par de veces a la semana como otra gente, había bailado siempre, ¿no? Pero no era nada, creo que fue más no te puedo decir ni siquiera que lo haga por mi salud cerebral, pero creo que fue el hecho de tenerlo presente en mi día a día a todas horas, algo que me facilitaba hacer ese esfuerzo extra cuando llegas a casa de ponerte la ropa de deporte y salir a hacer cualquier actividad. Así que sí, en la actualidad hago mucha más actividad física de la que hacía antes de dedicarme al estudio de la actividad física y nunca sospeché que me iba a dedicar a esto ni en mi adolescencia, cuando para mí era un sufrimiento, ni luego en la carrera, ¿no? Pero es un ámbito que me ha apasionado. Porque para mí era muy importante, volviendo a tu pregunta de antes, cuando elegí un tema para mi tesis, para mí era muy importante que fuera algo que fuera fácil de traducir y de llevar a la población general, ¿no? A veces los grandes avances en investigación parten de estudiar algo muy concreto sin saber qué posibilidades tienes de éxito y sin saber qué posibilidades tienes de que eso llegue a la gente. Y a mí no era lo que me interesaba. Yo no estoy buscando una vacuna que cambie radicalmente una enfermedad o yo estaba buscando algo que la gente pudiera hacer desde ahora, ¿no? Y que a lo mejor no fuera a tener un impacto tan grande en una única persona, pero que fuera fácil de generalizar, de comunicar y bueno, que tuviera ese potencial de cambiar la vida de mucha gente. Así que, bueno, decidí dedicarme a esto, al estudio del estilo de vida y en concreto a la actividad física. Pero bueno, como te digo, he hecho también algunos estudios en dieta, en bilingüismo y en otros factores que podrían pues, mejorar nuestra salud cerebral durante más años. O sea que al final has estado muy centrada en todo lo que tiene que ver con la salud de las personas. Sí. ¿Y cómo definirías qué es exactamente la salud? Porque podríamos decir que es la ausencia de enfermedad, que es la salud cerebral para la gente. Eso es una pregunta muy interesante, porque además cuando hablamos de estilo de vida y de todos estos factores, normalmente la gente la idea que tiene en la cabeza es la de alargar la esperanza de vida, ¿no? Y ese no es nuestro objetivo. La mayor parte de la gente que nos dedicamos a esto, aunque eso sean muchas veces los titulares sensacionalistas que llegan a la prensa, lo que queremos es aumentar el ciclo de vida con salud de las personas, ¿no? No es luchar contra el envejecimiento, sino envejecer no sin enfermedad, porque eso llega a un punto en el que es irremediable, pero sí de una manera en la que la persona, al final la clave es que la persona se pueda desarrollar en sociedad de forma autónoma y pueda desarrollar sus actividades del día a día de forma independiente. Es algo muy sencillo, parece un cliché, pero ese es como nuestro objetivo, ¿no? Alargar el tiempo durante el que la persona es capaz de desenvolverse en su entorno y de desarrollar las actividades necesarias para
para su día a día de forma autónoma e independiente. Mm. Eso es compatible con ciertas enfermedades que a lo mejor pues, minan de alguna manera, pero no hacen que sea imposible desarrollar esas actividades, ¿no? Yo creo que cualquier persona de 80, 90 años tiene alguna pequeña patología, pero que eso es compatible con hacer una vida plena, feliz y activa, sobre todo activa. O sea, yo creo que, por resumirlo un poco, lo que acabas de decir sería menos centrarse en marcadores exactos y más en lo que es la función del día a día de las personas, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que marcaría la salud. Y de hecho, como te digo, muchas veces nos fijamos en esos rankings de esperanza de vida, que España está siempre, ¿no?, en el top 5, ahí sube, baja con alguno, pero siempre estamos a la cabeza y no necesariamente lo estamos en estos rankings de esperanza de vida con salud, hasta qué edad nos podemos mantener vivos con una salud plena, ¿no? Y ahí no lo hacemos tan bien, no somos los peores desde luego, pero no hay una relación 1 a 1, ¿no?, entre ambos rankings. Así que ese sería nuestro objetivo. Porque esos rankings exactamente que miden un concepto del que me gustaría que introduciéramos ahora, ¿miden exactamente cuál es la edad biológica de las personas? ¿O cómo? No, estos rankings normalmente pues parten más de encuestas sociales y tal, en las que al final lo que se ve es el grado de dependencia, ¿no?, de las personas, el número de enfermedades. Hay como diferentes maneras de hacer esos índices. Probablemente cada ranking lo tenga conceptualizado de una manera ligeramente diferente, pero al final miden eso, indicadores de ausencia de patología que te vuelva una persona dependiente. Y lo que tú me comentas de la edad biológica es algo diferente que también está muy en auge ahora mismo, ¿no? Ese objetivo, el objetivo ahí sería intentar encontrar un marcador de cómo de envejecido está nuestro cuerpo, más allá de lo que diga nuestra fecha de nacimiento, ¿no?, nuestro DNI. Entonces ahí pues están haciendo algunos trabajos también buscando marcadores celulares que nos puedan decir cómo de envejecido está nuestro sistema. ¿Y hasta qué punto estos marcadores son universales a todas las personas? ¿Te refieres a que haya como una tasa de envejecimiento que sea homogénea, o te refieres a que funcionen igual de bien en diferentes personas, o a que se puedan modificar por factores, o a qué te refieres? Claro, ¿qué variabilidad hay? ¿De qué margen de error hay en esa edad biológica, por así decirlo? Pues eso es lo que estamos estudiando ahora. Cuando hablamos de edad biológica podemos hablar de varias cosas. Por un lado, hay algunos marcadores que son buenos indicadores de la edad cronológica de la persona. Hay algunos estudios epigenéticos, por ejemplo, que se han hecho, que miran algunas marcas en nuestro genoma que nos pueden decir cuál es la edad de la persona, y se ha encontrado que son bastante precisos, ¿no?, y que pueden, con un margen de error de 5 años, predecir la edad de la persona. Eso tiene cierto interés en otras áreas, por ejemplo, en la ciencia forense, porque ahí puedes a veces no conocer la edad de la persona y eso es lo que te interesa, ¿no? Pero nosotros normalmente en nuestros estudios sabemos qué edad tienen nuestros participantes. Entonces, más interesante que eso para nosotros es encontrar esos indicadores de cómo envejecido está el sistema, y eso sí que es más variable. Depende de la interacción entre un montón de factores biológicos, características genéticas de partida, pero también de factores de estilo de vida, ¿no? Como pues la actividad física, que es a lo que yo me dedico, pero también se ha visto que están influidos por la dieta, por el consumo de tabaco, de alcohol. Hay una serie de cosas que pueden afectar ahí a nuestra edad biológica, que se define como, no sé si estáis familiarizados con este concepto, pero bueno, tiene que ver con la longitud de los telómeros. Los telómeros son una parte de la estructura de un cromosoma que cada vez que una célula se divide se va acortando, ¿no? Entonces, son los que marcan, de hecho, lo que se conoce como límite de esperanza de vida de especie, ¿no? Que se estima que nosotros en el ser humano son unos 125 años, porque llega un punto en el que ese acortamiento de esta estructura ya supone daños en el ADN que van a ser perjudiciales y van a fomentar ese envejecimiento patológico, ¿no? Pero bueno, se puede medir, más interesante en sí que la longitud de esos telómeros,
es ver la tasa de acortamiento, ¿no? Si tú tomas una medida y un año después tomas otra medida, ves cuánto se han ido acortando esas estructuras y si ese acortamiento se produce de una forma muy acelerada, sería un indicativo de que la edad biológica de la persona es más avanzada. O sea, yo creo que podríamos decir que el envejecimiento se define un poco por cómo se producen y acumulan daños en el organismo, ¿no? Y cómo el organismo tampoco es capaz de repararlos de forma eficiente al final. Exacto. De hecho, hay uno de los papers de cabecera de mucha de la gente uno de los artículos, ¿no?, de cabecera de mucha de la gente que se dedica al estudio del envejecimiento, es un estudio, es un artículo como de revisión, ¿no?, en el que se integraron un montón de teorías sobre el envejecimiento, se llama The Hallmarks of Aging, que sería algo así como los sellos, ¿no?, las características del envejecimiento, y en ese artículo al final nombran como 9 mecanismos que son clave y que definen el envejecimiento biológico, y ellos los dividen como en 3 bloques, de los cuales uno son los que son mecanismos biológicos que se podría decir son causa de envejecimiento, y luego hay un segundo bloque que tiene que ver con los mecanismos que empiezan a fallar y hacen que nuestra capacidad de reparar daños también se vea disminuida, y ambos juegan un papel clave en el envejecimiento. Y justo, bueno, teniendo en cuenta esto, pasando ya un poco más a hablar sobre hábitos y qué estilo de vida, que es en realidad en lo que estás trabajando tú desde hace años, teniendo en cuenta lo que sabemos hasta ahora, ¿qué hábitos, así de forma general, son los que ayudan a retrasar este envejecimiento, ¿no? O sea, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, y es que el envejecimiento no sea tanto por cuántos años vives, sino cuántos años tienes una buena calidad de vida, ¿no? Y cómo evitas la morbilidad de alguna manera. ¿Qué hábitos son los que ayudan a mantener esta buena salud del cerebro? Pues esta es una pregunta muy, muy interesante y muy, muy compleja, no porque no sepamos la respuesta, hay muchas respuestas a esa pregunta. Hemos hablado de actividad física, pero también podemos hablar de dieta, podemos hablar de sueño, podemos hablar, hemos hablado de consumo de tabaco, de consumo de alcohol, de educación. Hay un montón de factores que podríamos poner sobre la mesa. Interacciones sociales, propósito de vida, que es algo que se está estudiando mucho ahora. Pero luego también están todas las interacciones entre esos factores, ¿no? Por ejemplo, está muy demostrado que en mi ámbito la actividad física favorece ese envejecimiento con salud y previene muchas enfermedades. Podemos hablar de eso si quieres también, pero eso es mejor o es más eficaz cuando el estado nutricional de la persona es el adecuado para que se puedan producir esos cambios cuando la persona hace ejercicio físico, ¿no? O en relación con las interacciones sociales, ¿no? Sabemos que es un factor clave, que el aislamiento es fuente de enfermedad y de mortalidad, ¿no? Que es una de las grandes lacras de nuestra sociedad, que tenemos que luchar contra ese aislamiento de las personas mayores, y que mayores tasas de interacción social son un buen predictor de salud y de salud cerebral. En este caso, bueno, pues igual, ahí hemos visto que la gente que hace más actividad física, incluso la actividad física dentro de casa, es gente que luego es más activa socialmente, probablemente porque esa mayor actividad física le permita tener una condición física que le permite luego también pues salir al mundo y relacionarse con los demás, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de interacciones entre todos estos factores de los que te comentaba antes, que son súper, súper interesantes. Estos hábitos al final no se pueden reducir a un solo hábito, sino, o sea, su relación con aspectos más de la personalidad, psicológicos, del ambiente, ¿no? Cómo se expresan esos genes de las personas en el ambiente en el que estamos viviendo. Porque al final, digamos, tenemos una genética que hace miles de años estaba preparada para un entorno muy cambiante, y esos mismos genes ahora mismo significan obesidad, significan aislamiento, soledad. A mí, de hecho, dos de los hábitos del mundo moderno que más me preocupan en este sentido, para mí, no sé qué piensas tú, son el estrés y el movimiento. Para mí casi se puede reducir todo el envejecimiento y el estilo de vida a estos dos factores. Y te quería preguntar cómo se relacionan ambos, ¿no? O sea, qué importancia y qué papel tienen tanto el estrés como el movimiento. Bueno, el estrés nos da para un podcast entero, otro día si quieres, pero es un factor muy importante. Al fin y al cabo, el ejercicio físico no deja de ser un estresor.
pero es un estresor un poco diferente en cuanto a la respuesta biológica que produce al estrés psicológico, ¿no? Y la actividad física, al final, el ejercicio activa mecanismos que también activa el estrés, pero que nos permiten actuar en un momento dado y luego volver a la línea base, ¿no? Mientras que ese estrés psicológico muchas veces lo que hace es perpetuar ese estado de alerta y eso conlleva una serie de daños, ¿no? Al final estar en ese estado permanente de preparados para la acción, preparados para captar cualquier amenaza en el entorno, supone un daño a largo plazo. La actividad física, de hecho, lo que consigue, si la haces de forma regular, si haces ejercicio de forma regular, ahora si quieres podemos hablar de la diferencia entre actividad física y ejercicio, porque muchas veces intercambiamos los términos y no son exactamente lo mismo, pero bueno, hacer actividad física de forma regular precisamente ayuda a regular la respuesta biológica a otro tipo de estresores, ¿no? Y hacer que no se perpetúe ese estado de alerta y de preparación para la acción cuando no es necesario. Son muy interesantes y, como te digo, están relacionados en muchos sentidos. Por ejemplo, hablábamos antes de los beneficios de la actividad física. No hemos entrado todavía en los mecanismos que hacen que la actividad física sea buena para el cerebro, pero sí sabemos que el estrés inhibe muchos de esos mecanismos que la actividad física podría poner en marcha, ¿no? Entonces, si haces actividad física, pero a la vez tienes un estilo de vida muy estresante, es probable que tu cerebro no se beneficie en la misma medida de esa actividad física que sí que estás haciendo. Porque exactamente, ¿qué beneficios tiene la actividad física metiéndonos ya un poco más en harina? O sea, a nivel... me gustaría que habláramos un poco de qué es la neurogénesis, qué relación tiene con el envejecimiento. También podríamos... yo creo que hay un mito aquí, o sea, digamos que la mayoría de la gente entiende que la actividad física aumenta el volumen del cerebro, lo hace más activo. O sea, el movimiento al final es como que activa el cerebro para la acción, ¿no? De alguna manera. No entendemos exactamente qué papel realmente tiene la neurogénesis, no solo en el ejercicio físico, sino a lo largo de toda la vida, ¿no? ¿Qué es exactamente esto de la neurogénesis? La neurogénesis es uno de los mecanismos más estudiados a través de los cuales la actividad física mejora la salud del cerebro. Hasta hace no demasiado se pensaba que nacíamos con una serie de neuronas que se iban perdiendo y que no había forma de generar neuronas nuevas, ¿no? Después se empezó a entender que había algunas zonas muy concretas del cerebro en las que durante la edad adulta se podían generar nuevas neuronas. Esto estaba muy estudiado en modelos animales. Realmente hasta hace muy poco no se ha podido demostrar claramente en humanos que existe la neurogénesis, que es esta formación de nuevas neuronas, pero no es solamente importante que se formen nuevas neuronas. A veces creemos que esto ya es como la solución a todos los problemas y que estas neuronas podrían sustituir cualquier neurona que se ha perdido. Como te digo, sabemos que se generan nuevas neuronas en sitios muy concretos del cerebro y no conocemos todavía muy bien cómo se diferencian y cómo se integran en las redes neuronales que ya existen. Es probable que no puedan ejercer cualquier función o llegar a cualquier lugar. Se generan sobre todo en una zona del cerebro concreta. En animales hay algunos focos más. En humanos, por ejemplo, conocemos sobre todo lo que tiene que ver con el giro dentado del hipocampo. Es una región muy, muy importante en todo lo que tiene que ver con circuitos de memoria, ¿no? Y por eso se ha estudiado mucho la función de esta neurogénesis promovida por la actividad física en la prevención del deterioro cognitivo, ¿no? Así que, como te digo, la neurogénesis es una de los mecanismos a través de los cuales la actividad física podría promover esta salud cerebral. Al final, la actividad física lo que hace es aumentar la producción de factores tróficos. Estos factores tróficos lo que son factores que permiten que la estructura y la función del cerebro se mantengan. No solo promueven la generación de nuevas neuronas, sino que también promueven la generación de nuevas sinapsis entre neuronas que ya existían, o promueve, por ejemplo, la formación de nuevos vasos sanguíneos, que también se ha visto que esa mayor perfusión de sangre en el cerebro pues ayuda a reducir el riesgo de
envejecimiento prematuro, ¿no? Si lo queremos llamar así, ayuda a prevenir el deterioro cognitivo, ayuda, por ejemplo, en la actividad física a poner en marcha mecanismos que maximizan la mielinización, ¿no? Hacen que no se pierda el recubrimiento, ¿no?, de los axones en las comunicaciones en el cerebro, y eso pues también ayuda a mantener los procesos cognitivos que sustenten esas conexiones en concreto, ¿no? Y luego hay otros muchos mecanismos. La actividad física también está relacionada con, por ejemplo, la reducción de la resistencia a la insulina, que es algo que ya sabíamos y se había estudiado, por ejemplo, en personas con diabetes, ¿no? Cualquier oyente diabético sabrá que la actividad física nos permite mantener la diabetes a raya, pero se ha estudiado también en el cerebro. Hasta hace poco, pues no, relativamente poco, no hablamos de ayer, pero no estaba claro que el consumo de glucosa en el cerebro por parte de las células del cerebro fuera dependiente de glucosa. Se creía que no. Ya sabemos que sí, que no toda la glucosa que utiliza el cerebro se obtiene a través de mecanismos dependientes de insulina, pero hay como un 20% de células del cerebro que sí que necesitan insulina para poder recoger esa glucosa, ¿no? Y se ha visto que la actividad física previene la resistencia a la insulina en esas células y, una vez más, pues puede prevenir ciertas patologías que estarían relacionadas con la resistencia a la insulina en el cerebro, ¿no? Y podríamos seguir eternamente con factores que tienen que ver con la respuesta inmune, el control de la respuesta inmune a través de la actividad física, de la mejora del sistema cardiovascular y cómo eso también tiene un efecto en el cerebro, ¿no? Pero bueno, creo que hemos abarcado ya bastantes de esos. No sé si hay alguno en el que quieras profundizar, pero bueno, yo creo que nos hacemos la idea de que la respuesta fisiológica al ejercicio físico es múltiple y por eso también son múltiples sus beneficios. O sea, que son beneficios a corto plazo, como puede ser el aumentar lo que es el riego sanguíneo al cerebro, lo que es la formación de vasos sanguíneos y de tener, al final yo creo que se puede entender como un cerebro más activado, más activo, más atento, y también hay beneficios a largo plazo a través de la neurogénesis y de la reserva cognitiva. Precisamente te preguntaba esto porque muchas veces se cree que el nivel de envejecimiento del cerebro se define como el número de neuronas que tenemos, pero no es exactamente así. La neurogénesis está más involucrada en lo que es el mantener a raya ese declive cognitivo de alguna manera. Pues, como dices, hay algunos efectos que son a más corto plazo. Por ejemplo, el efecto en el estado de ánimo se ve muy bien en el corto plazo, ¿no? Es de los efectos que se pueden medir después de una única sesión de ejercicio físico. Y hay efectos como todo lo que tiene que ver con la preservación de la estructura del cerebro, que tienes que tener una actividad física sostenida para que puedan realmente ser visibles y puedan ser medidos esos efectos, ¿no? Entonces, pues, bueno, la neurogénesis al final yo creo que no tiene un papel, es como súper llamativo y a todos nos encanta, pero yo no creo que tenga un papel tan relevante, en el sentido de que creo que no son tantas las neuronas que se generan, que se integran, o sea, que realmente se llegan a diferenciar, integrar y ser funcionales. Es uno de los mecanismos y es muy importante que sepamos que existe, pero yo creo que tan importante como eso, o incluso más, es el hecho de que la actividad física pueda promover nuevas conexiones entre neuronas que ya existían, ¿no? Que pueda activar esos mecanismos que nos permiten que lo que ya tenemos se reestructure y siga sustentando nuestro funcionamiento. Así que eso también me parece, o sea, que la gente los mecanismos clave. Se quede tranquila un poco porque la neurogénesis no te va a hacer más inteligente, básicamente. Así, bueno, es algo que tenemos que estudiar mucho. Ten en cuenta que es súper difícil estudiar la neurogénesis porque no es fácil estudiarla en el humano y no tiene por qué ser igual que en otros animales. No tiene por qué ser igual que en otras especies. Entonces, no sabemos tanto como nos gustaría. Sabemos que la actividad física es uno de los mecanismos que claramente puede promoverla, pero de ahí a eso en qué se traduce. Ayer leía un estudio muy interesante en el que decían, por ejemplo, que había una relación dosis dependiente entre actividad física y neurogénesis, ¿no? En la que habían encontrado que a mayor actividad o más intensa la neurogénesis era mayor, pero que no había una relación lineal directa entre neurogénesis y mejora de la función cognitiva, que esa no se había encontrado
de la misma manera, ¿no? No parecía seguir un recorrido tan lineal. Así que hay, desde luego, muchos otros factores que están influyendo aquí. Y como te digo, es clave que sepamos en el futuro qué tipo de neuronas se generan, hasta dónde pueden llegar, qué función tienen esas neuronas y probablemente no puedan sustituir a cualquier otra neurona que hayamos perdido, ¿no? Quería comentarte 2 cosas en este sentido. Una en relación con algo que has dicho antes, que creemos que cuantas más neuronas mejor. No es verdad que la pérdida acelerada de neuronas es patológica, pero también hay enfermedades que se relacionan con el tener exceso de neuronas, ¿no? Al final, para que nuestro cerebro funcione de una forma eficiente, para que la comunicación sea eficiente, no tenemos que tener ruido. Y muchas veces eso supone perder cosas para que otras funcionen mejor y que los recursos estén bien distribuidos. Y si no, se genera mucho ruido. Y hay muchas patologías que tienen que ver precisamente con que estos procesos que en las etapas iniciales del desarrollo se dan de poda sináptica y poda neuronal, que es esa pérdida selectiva de cosas que no nos sirven para hacer que las que sí nos sirven y funcionen mejor, están alterados. Y tener ese exceso de neuronas, ese exceso de sinapsis, ese exceso de ruido en última instancia también es patológico. Así que hay que encontrar el equilibrio. Y con relación a esto que me decías de la neurogénesis, te quería comentar un estudio que no es nuevo, pero yo no lo conocía y lo he estado leyendo hace poco, en el que estudiaban en modelos animales, esto en humanos no habría forma de estudiarlo hoy en día, pero estudiaban en modelos animales el consumo intensivo de alcohol en un formato que normalmente en investigación se llama binge drinking, pero es lo que aquí en España llamamos botellón, ¿no? Es ese consumo intermitente en el que cuando consumes alcohol consumes mucho de forma intensiva en un tiempo corto y luego no vuelves a consumir alcohol en un periodo largo de tiempo. Bueno, pues se había visto que en un modelo adolescente de consumo intensivo de alcohol, en este patrón, la actividad física igualmente era capaz de promover la neurogénesis en los animales que habían tenido este consumo de alcohol y en los que no habían tenido este consumo de alcohol. Sin embargo, que esas nuevas neuronas fueran capaces de integrarse y ser funcionales en los circuitos cerebrales ya existentes era algo que solo se daba en las ratas que no habían pasado por este proceso de consumo de alcohol intermitente. Así que, bueno, es uno de los factores que puede estar interviniendo entre muchísimos otros. Esto sin más era una curiosidad de un artículo que leí ayer, que es de hace como 10 años, no es que sea un artículo nuevo, pero yo no lo conocía y habían visto esto, ¿no? Que sí, que la actividad física tiene esa capacidad de promover la génesis de nuevas neuronas, pero en función del resto de cosas que hagamos con nuestra vida, pues a lo mejor no llegan a donde nosotros queríamos que llegasen. Ya. Así que, bueno, una curiosidad sin más. Yo tenía un paper que estaba revisando cuando preparaba la entrevista de 2015 de un señor que se llama Kepperman, que afirmaba que estimulando la neurogénesis a nivel de actividad física y actividad cognitiva me refiero, pues, para entendernos, pues, por ejemplo, cuando juegas a un videojuego, ¿no? Cuando estimulas cognitivamente el cerebro, pues que estimular la neurogénesis a través de estas 2 vías creaba una especie como de reserva neuronal que compensaba las pérdidas funcionales asociadas al envejecimiento. Y justo me gustaría entrar en este tema precisamente porque ¿qué define estas pérdidas funcionales en patologías como la demencia, que has estado muy metida durante estos años? ¿Cuál es la frontera entre el declive fisiológico y el declive patológico de alguna manera? Vale, pues te contesto por partes, ¿no? Por un lado hablábamos de los estudios de Kemperman. ¿Qué ocurre? Que nosotros en el laboratorio al final diseccionamos la conducta humana de una manera casi patológica para entender la contribución de cada pequeña acción que realizamos, ¿no? Pero en el mundo real y a lo largo de nuestra evolución como especie, la actividad física y la actividad cognitiva iban de la mano, muy de la mano. De hecho, sabemos que evolucionamos de forma que nos permitiera ser físicamente más activos, que eso se relacionaba con una mayor tasa de encefalización, por así decirlo, que es la relación entre el porcentaje de nuestro cuerpo que ocupa nuestro cerebro, ¿no? En especies que tienen comportamientos más complejos, normalmente esa tasa es más alta. Nuestro cerebro es más grande en comparación con el resto de nuestro cuerpo, ¿no? Y se ve como
aumentar la actividad física se relacionaba con esos aumentos en esta tasa de encefalización, que a su vez se relacionaban con conductas cognitivas más complejas. Bueno, y es un mundo súper interesante, ¿no? Así que siempre han ido de la mano y normalmente a lo largo de la evolución, cuando nosotros teníamos una actividad física intensa, también teníamos un reto cognitivo por delante, bien porque estuviéramos huyendo de un depredador y tuviéramos que recordar el camino, bien porque estuviéramos recolectando frutos, comida, bien porque estuviéramos migrando de un sitio a otro, teníamos que estar atentos a claves del entorno que nos permitieran orientarnos espacialmente, ¿no? Y procesar mejor toda la información que nos estaba llegando. Entonces, de alguna manera, hay varios modelos, ¿no?, teóricos de neurociencia evolutiva que nos dicen eso, que evolucionamos de forma que la actividad física pudiera mandar a nuestro cerebro una señal de que se aproximaba un reto cognitivo y había que estar preparado, ¿no? En ese sentido, lo que plantea Kepperman es que la actividad física, lo que él ha encontrado en sus estudios, aumenta esa disponibilidad de precursores, ¿no?, de nuevas neuronas que solo se van a integrar correctamente y van a llegar a ser funcionales si esa actividad física está acompañada de actividad cognitiva, de un enriquecimiento ambiental, de alguna actividad concreta que tengan que realizar los animales que lo estudiaban, ¿no? Y que eso favorecía que esas nuevas neuronas que se habían hecho disponibles a través de la actividad física pudieran llegar a formar parte de circuitos neuronales ya existentes. Con respecto a lo que me comentabas de la demencia y qué relación hay entre el declive funcional frente al declive, ¿no?, estructural y biológico, es un terreno muy, muy interesante. Sabemos que muchas veces no es una relación uno a uno y que no podemos, a través de la información que tenemos del estado del cerebro de una persona, inferir directamente cuál va a ser su capacidad funcional. Eso nos introduce el término de reserva cognitiva, ¿no?, y reserva cerebral, que están también muy de moda. La reserva cognitiva sería al final la capacidad del cerebro de seguir manteniendo su función, de no perder rendimiento cognitivo a pesar de que haya un daño, ¿no?, a pesar de que se estén perdiendo recursos, por así decirlo. Tiene que ver con la utilización más flexible y más eficiente de los recursos que tenemos, ¿no? Y poder eso, reutilizar cosas que tenemos cuando se están perdiendo otras. Por ponerte un ejemplo, no es mi ámbito de trabajo, pero sabemos que esta capacidad de compensación en el cerebro llega a niveles que a veces nos sorprenden. En enfermedad de Parkinson se tienen que perder cerca del 70% de las neuronas de la sustancia negra, que es como la primera característica así que se conoce, ¿no?, de la enfermedad de Parkinson, esa pérdida de neuronas dopaminérgicas en una zona concreta del cerebro que se denomina sustancia negra. Se tienen que perder el 70% de las neuronas para que seamos capaces de observar cambios en la persona. Durante mucho tiempo, esa persona ha ido perdiendo recursos y su cerebro iba compensando y era capaz de utilizar lo que seguía teniendo de una forma eficiente y no notamos el cambio. Eso es maravilloso, porque que nuestro cerebro tenga la capacidad de reinventarse así es maravilloso y alarga nuestra vida funcional de una forma que es muy bonita, pero a la vez nos dificulta mucho curar estas enfermedades, ¿no?, neurodegenerativas. En enfermedad de Alzheimer al final pasa lo mismo, no está tan perfectamente cuantificado, ¿no?, pero pasa lo mismo. Tenemos un periodo muy largo de hasta 20 años en el que se va produciendo daño en el cerebro sin que seamos conscientes. Y para cuando se empiezan a notar esas primeras manifestaciones clínicas, el daño es tan grande que no tenemos por dónde atacar a la enfermedad, ¿no? La hemos detectado tardísimo, para bien y para mal, ¿no? Entonces, es muy bueno que nuestro cerebro tenga esa capacidad de compensar, pero a la vez los científicos que a veces estamos intentando ir más atrás en el desarrollo de estas enfermedades neurodegenerativas y caracterizar mejor esas fases preclínicas, asintomáticas, porque ahí es donde probablemente podamos intervenir. Una vez que ya se ha perdido la estructura de una forma tan alarmante, es muy difícil que un fármaco pueda tener suficiente sustrato para actuar. El reto
como lo veo yo, es que al final dos personas, o sea, una persona A con un daño muy grande a nivel neurológico y una persona B con menos daño, no tienen exactamente por qué manifestar una patología de la misma manera. Una persona puede tener menos daño y manifestar más Alzheimer que alguien que tiene más daño. Exacto, esa es la segunda parte, ¿no?, de todo esto, que esa capacidad de nuestro cerebro de compensar es modulable y nuestro estilo de vida juega un papel muy relevante en cuánto, cuál es la magnitud, ¿no?, de esa capacidad de nuestro cerebro de compensar un daño ya existente, cuál es nuestro nivel de reserva cognitiva, ¿no? ¿Qué factores pueden aumentar nuestra reserva cognitiva? Pues uno de los más estudiados es, por ejemplo, el nivel educativo, ¿no? Está demostrado que personas con un nivel educativo mayor normalmente tienen una reserva cognitiva mayor y tienen que tener un daño más notorio, una afectación de su estructura más notoria para mostrar el mismo nivel de alteración funcional que una persona con un menor nivel educativo, pero también menor daño, incluso. Otros factores que se han estudiado mucho, por ejemplo, el bilingüismo es uno de los que está muy discutido, pero es uno de los que yo he estudiado mucho y parece que también contribuye. Tener una ocupación demandante, una ocupación laboral demandante, ¿no? Que te suponga un reto cognitivo. Al final, tenemos que entrenar a nuestro cerebro también, ¿no?, en utilizar nuestros recursos de forma eficiente. Todos estos modelos evolutivos de los que te hablaba antes, al final hablan de que tenemos una capacidad de utilizar de forma flexible nuestros recursos y que esas capacidades consumen recursos a su vez. Entonces, si no las utilizamos, pues esa capacidad se pierde. Cuanto más reto nos suponga nuestro día a día, más vamos a tener entrenado nuestro cerebro en utilizar de forma flexible los recursos que tiene. Hay otro concepto que, más allá del de reserva cognitiva, que es el de reserva cerebral, que tiene que ver con la preservación de la estructura. Esto no es, a pesar de que haya una pérdida de estructura, sigo manteniendo mi rendimiento cognitivo. Son factores que tienen que ver con preservar en sí la estructura del cerebro durante más tiempo. La actividad física probablemente pueda contribuir a ambos. Lo que conocemos de la actividad física es que, por un lado, tiene ese papel en mantener la estructura del cerebro de una forma sana, mantener nuestros recursos fuertes durante más tiempo, pero a la vez también puede contribuir a utilizar nuestros recursos de forma más flexible, por ejemplo, a través de otros procesos que hablábamos al inicio, que tienen que ver con sinaptogénesis, ¿no?, de esa formación de nuevas sinapsis. Y la dieta también podría estar aquí incluida, ¿no? Hay muchos factores, pero es muy difícil de estudiar porque en muchos de estos factores no es fácil estudiarlos en modelos animales, pero es que en el humano muchas veces van de la mano. No puedes, de forma artificial en el laboratorio, generar un grupo de personas que cumplan unas características y otro que cumplan otras características porque llevan toda la vida antes de formar parte de tu estudio desarrollándose de otra manera. Y si tú coges una muestra de la población general representativa y estudias estos factores, lo que te encuentras es que suelen ir de la mano y que la gente con un mayor nivel educativo come mejor, hace más actividad física, pero es muy difícil separar cuál es la contribución de cada uno de ellos. Y aunque a veces los científicos nos empeñemos en hacerlo, porque, bueno, satisface nuestra curiosidad y nos puede ayudar a los demás, a su vez, de alguna manera, la realidad es que en el mundo están entretejidos y eso también es maravilloso en sí y no es algo contra lo que debiéramos luchar, ¿no? Muchas veces nuestro interés en separarlos por entender mejor la contribución de cada uno, pero precisamente porque van juntos, interactúan entre sí y es muy difícil separar unos de otros, ¿no? Todas estas patologías son al final como una exageración del propio envejecimiento. O sea, yo cuando me he puesto a investigar esto siempre lo he visto como que el propio envejecimiento no puede estar definido a nivel genético fundamentalmente, porque si no, evolutivamente esos genes no hubieran llegado hasta el día de hoy. Pero si te pones a mirar el mundo moderno en el que vivimos, donde el daño que generamos a nivel de envejecimiento es cada vez mayor y el contexto es menos rico para nuestro cerebro. Lo que ahora es una persona con 80 años que puede tirarse prácticamente todo el día en casa sin que le dé el sol, sin hacer ejercicio, comiendo mal, con un sueño pobre.
antes era una persona que la tribu donde vivía la necesitaba, porque la sabiduría era lo que más contaba al fin y al cabo. Y hay una cosa relacionada con el envejecimiento, y es que hay, lo que te he preguntado antes es precisamente, hay un declive a nivel fisiológico que es así, es decir, que vamos perdiendo parte del cerebro, pero en favor de funciones en relación con la propia tribu en la que estábamos viviendo. Es decir, perdemos funciones ejecutivas con el paso de los años, pero ganamos en lo que son relaciones sociales, lo que es el apego y el papel que tiene la sabiduría, por así decirlo, en el ambiente en el que estamos. Bueno, aquí entran en juego un montón de cuestiones más allá de la neurociencia, ¿no? Al final nos podemos plantear por qué en nuestra especie se ha favorecido que lleguemos a estas edades. La esperanza de vida está por encima de los 80 años cuando nuestra capacidad reproductiva termina muchísimo antes, ¿no? ¿Cuál es el papel que han jugado los mayores en nuestras sociedades, ¿no? Y cuáles eran las ventajas evolutivas de que nos mantuviésemos vivos y consumiendo recursos del grupo, claro. a pesar de no poder contribuir descendencia, ¿no? Y cómo entra ahí, pues, factores como el que dices tú, ¿no? Que tienen que ver con el conocimiento que pudieran aportar al grupo, cuidado de menores, ¿no? O sea, que ha favorecido que llegáramos a viejos, cuando en otras especies no necesariamente hay esa separación entre hasta qué edad somos reproductivamente útiles para la especie y hasta qué edad vivimos. A mí es una cosa que me preocupa muchísimo porque viendo lo que dice la OMS, que no sé si en 2030 creo que es, el Alzheimer va a ser la patología número 1 por delante de factores cardiovasculares y otro tipo de patologías. Claro, eso te hace pensar mucho qué estamos haciendo en el mundo moderno de hoy en día para que eso sea así, ¿no? Lo mismo pasa con enfermedades cardiovasculares y otras, ¿no? Pero si ahora mismo está creciendo eso, ¿a qué se debe, no? Y de hecho hay corrientes en Estados Unidos, sobre todo, que cada vez están, digamos, dando más importancia a todo esto. Hay cada vez más empresas que se dedican a lo que es el entrenamiento cerebral, que llaman, todo este tipo de juegos de aplicaciones móviles, que al final, bueno, no están demasiado estudiados, pero se vende un poco la moto de que con eso vas a conseguir ser más inteligente y mantener una buena función cerebral. Y precisamente ahora es donde me gustaría que nos metiéramos cuáles son esas lecciones que podemos dar a las personas para mantener no solo un cerebro sano a lo largo de la vida, sino para mantener un buen cerebro ahora. Y una pregunta que te quería hacer es si crees que van a existir en el futuro gimnasios cerebrales. Pues mira, en relación con lo que me estás diciendo, voy hacia atrás y luego venimos hacia aquí, y si me dejo alguna pregunta, me la vuelves a hacer, por favor. El Alzheimer y todas estas enfermedades neurodegenerativas no son exactamente un envejecimiento como más acentuado o más acelerado, aunque comparten muchas de las características del envejecimiento, como es el deterioro cognitivo, y luego tienen sus propias características de cada una de las enfermedades. En el caso del Alzheimer, vemos una acumulación de proteínas anómalas en el cerebro, característica de esta enfermedad en concreto. Pero como te decía, todos estos procesos empiezan hasta 20 años antes de que tengamos las primeras manifestaciones clínicas de la enfermedad. Y ese es el periodo con el que tenemos que jugar. Es hasta 20 años. Habrá personas en las que sea mucho menos tiempo y habrá personas en las que sea incluso más. Entonces, la pregunta yo creo que es muy difícil, precisamente porque no es un envejecimiento exagerado, sino que es algo más. Aunque comparte estas características con el envejecimiento, es muy difícil que con estilo de vida lleguemos completamente a prevenir la aparición de estas enfermedades. Yo siempre digo que mi objetivo es conseguir retrasar su manifestación clínica tanto que llegue a estar por detrás de nuestra esperanza de vida. Eso no significa que el proceso patológico subyacente, ese daño en la estructura de nuestro cerebro, esa acumulación anómala de proteínas, no se esté produciendo, pero que seamos capaces de vivir con ello y que eso no merme nuestra actividad cognitiva, social, de manera que a pesar de la patología y de que la patología esté ahí y que eventualmente podría llegar a manifestarse, consigamos retrasar al máximo su manifestación, incluso consigamos
que no se llegue a manifestar porque el momento en el que lo hubiera hecho ya está más allá de nuestra esperanza de vida. Ese es un poco mi objetivo. Dicho esto, pues claro que va a haber gimnasios cerebrales. No sé si tiene sentido que los haya. No sé si como tal es el concepto que estamos buscando, porque al final lo ideal es que las personas sean activas, como tú decías también, a lo largo de su vida. No hay una intervención maravillosa que en un momento concreto puedas desarrollar y eso ya haces 6 meses este entrenamiento y eso ya va a mantener la salud de tu cerebro en estado óptimo hasta el final de los días, ¿no? Pero estoy segura de que va a haber empresas que utilicen de forma adecuada o no adecuada todos estos datos y estoy segura de que habrá programas especialmente diseñados para mantener la salud de tu cerebro. La realidad es que lo que yo sé, por lo que he estudiado y también por mi propia experiencia, es que cuanto antes empieces a hacer pequeños cambios, mucho mejor. Sabemos que la probabilidad de que alguien hoy en día, cualquier persona, haga ejercicio físico de forma regular es mucho más alta si empezó a hacer esa actividad con 14 años que si empezó a hacerla con 25, que si empezó a hacerla con 50, ¿no? Y al final, haber instaurado ese hábito en nuestro día a día y haberlo mantenido parece que tiene un efecto muy potente a la hora de motivarnos a día de hoy para seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, en ese sentido, como la motivación juega un papel tan importante, cuando a mí la gente me pregunta cuál es el mejor ejercicio, yo te puedo decir cuáles son las guías oficiales, ¿no? Que son 150 minutos de actividad de moderada vigorosa, menos tiempo si la actividad es todavía más intensa, 2 veces por semana de entrenamiento muscular, algo de ejercicio de equilibrio, pero la realidad es que es mucho mejor llegar ahí de una forma que resulte natural, ¿no? Yo, cuando la gente me pregunta ¿qué ejercicio debo hacer? Mi respuesta muy poco científica, y como persona que no se dedica a la prescripción de ejercicio físico, que para eso están las personas de ciencias del deporte, es que hagas lo que te guste, porque lo que yo he visto entrevistando a gente durante muchos años acerca de sus hábitos de estilo de vida, es que la gente que con 30, 40 años conseguía hacer algo, cuando estaba más en el tope de su carrera laboral, teniendo niños, al cuidado de mayores, yo que he trabajado además con hijos de personas con Alzheimer, que normalmente eran cuidadores de sus padres, ¿no? Cuando en esa etapa de la vida en la que estabas más ocupado, conseguías sacar un poquito de tiempo para alguna actividad física, la que sea, que a ti te gustara, que a ti te motivara, esa gente, lo que yo he visto es que cuando va ganando tiempo y va perdiendo responsabilidades y se jubila, al final hace un montón de cosas y tiene en su estructura de la semana un tiempo reservado para estas actividades. Y si en algún momento, porque tiene una enfermedad, Alzheimer o cualquier otra, le conviene hacer más un tipo de ejercicio u otro, le va a ser mucho más fácil adaptarse, porque ya ha hecho en su día a día un hueco a la actividad física. Entonces, mi consejo es que la gente haga lo que le guste, pero que haga algo. Y que muchas veces la actividad física es en sí, actúa como un motivador muy potente, ¿no? Para nuestro cerebro. Y muchas veces la gente dice que engancha, ¿no? Y una vez que te metes en ello a través de cualquier camino que sea el que a ti te gusta, siempre y cuando lo hagas con un poco de cabeza, ¿no? Y no hagas algo que por mejorar la salud de tu cerebro cuando tienes 80 años, pues te genera un traumatismo con 25 que te va a dejar ya, entiéndeme, ¿no? Hay gente que cuando empieza un hábito nuevo lo lleva al máximo, ¿no? Con cabeza, ¿no? Adaptado a tu forma física y ir construyendo desde ahí. Cualquier cosa que puedas hacer hoy va a ayudar mucho a tu yo de mañana, a que siga haciendo esa cosa y además a que haya llegado a ese punto de su vida en un estado de salud lo más óptimo posible. Totalmente, vamos, yo creo que todo el mundo tiene ejemplos clarísimos en su día a día de personas que es eso, que les han visto crecer o sus abuelos o sus padres o sus tíos y saben que hace 20 años eran de una manera y que hoy en día eso les ha ayudado a seguir siendo lo que son y a seguir mejorando. O sea que, precisamente hablando de esto, en realidad todo está muy relacionado, pero yo te quería hacer una pregunta y es ponerte en un supuesto y decirte, vamos a poner un año en el que podamos vivir los dos. Estamos en 2050 y tú eres digamos, la CEO de una empresa que va a encargarse de hacer gimnasios cerebrales, ¿no? O algo relacionado con esto.
¿qué hábitos o qué acciones meterías dentro de este tipo de servicios o de productos? Más allá de, o sea, me refiero a cosas novedosas que se han empezado a estudiar hace poco, como puede ser la propia interacción social, el papel que juega, la meditación, este tipo de cosas. Si tuvieras que diseñar un gimnasio cerebral, ¿cómo sería? A mí me ha sorprendido, la verdad, este año. Yo soy parte dentro de la Asociación Internacional de Alzheimer, hay como un grupo de interés en intervenciones no farmacológicas, ¿no? Que es todo esto que tiene que ver con el estilo de vida. Me ha sorprendido gratamente también la cantidad de ponencias y presentaciones que había sobre meditación, mindfulness. O sea, es algo que se está estudiando muchísimo, muchísimo. Así que todavía no conozco mucho de los efectos a nivel de cerebro, sí que a nivel de función cognitiva está muy estudiado, pero como es algo también bastante novedoso, no novedoso me refiero a su práctica, sino a su estudio, yo creo que no conocemos también como los efectos a largo plazo, no están como también caracterizados, pero desde luego es algo que ahora mismo está muy en auge y que probablemente tuviéramos que incluir en ese gimnasio cerebral, algo que nos traiga de aquí y ahora, que nos deje, nos aleje, ¿no? de ese estrés del que hablábamos antes y que nos ayude de alguna manera a autorregular nuestro cerebro. Eso me parece fantástico. La actividad física, sin duda, y la dieta. Pero luego hay muchas más cosas, como lo que tú decías de la interacción social, ¿no? Que lo has mentado también, y el propósito. Hay algo que cada vez se está estudiando más, que es esto que tiene que ver con el propósito. Sabemos que la gente vive más y mejor cuando tiene un para qué, ¿no? Y que en momentos críticos ese para qué es súper importante. Y de nuevo es algo que en estos estudios de envejecimiento y envejecimiento saludable cada vez estamos teniendo más en cuenta. Entonces, si yo tuviera un gimnasio cerebral, tendría que ver cómo podemos ayudar a la gente a identificar cuáles son sus motivaciones, porque al final la gente que tiene un para qué es gente que probablemente se tome más en serio hacer el resto de cosas que van a contribuir a que pueda ejecutar ese para qué. Cualquiera, es algo que para cada persona es muy diferente, no es algo que tú puedas inculcar en una persona, no, este es tu propósito de vida, ¿no? Pero ayudar a la gente a encontrarlo, a identificarlo y tenerlo presente probablemente nos ayude a que todo lo demás lo hagan más y mejor. Pues si te parece, damos como finalizada la entrevista. Para mí ha sido un placer estar hablando contigo. Para mí también. Y nada, oye, muchísimas gracias. Solo decirle a la gente que nos esté escuchando que pueden dejar cualquier pregunta para ver si la contestas y demás. Sí, encantado de hacerlo, sí. Que todo lo que hemos ido comentando, como siempre, estará referenciado en el blog. Siempre hago una transcripción de la entrevista y nada, si tienen más curiosidad pueden pasarse ahí. Y muchísimas gracias, Jaisalmer. Muchísimas gracias a ti. Nos vemos muy pronto. Un placer, chao, chao. Hasta luego.